De nuevo, buenas tardes. Dios les bendiga. Quiero ahora referirme, siguiendo con nuestros temas del análisis que hago de Venezuela, espiritual. Todo lo circunscribo al tema espiritual, porque repito y reitero que el problema de Venezuela es espiritual. Hablé del 6, pero ahora quiero hablar del 7. En la Biblia el 6 es lo imperfecto y el 7 es lo completo, lo perfecto. Y digo 7 porque de alguna manera yo sí creo que va a llegar un tiempo en que esta situación en Venezuela va a ser inaguantable. Ya en una de las entregas les hablé del azote de unas plagas y que creo que lo que ha pasado en Venezuela, quizás con diferencias de acuerdo al contexto en que vivimos actualmente, Venezuela ha sido azotada por plagas, y no me refiero a pestilencias como enfermedades, sino que yo considero que la inseguridad y digamos el desabastecimiento y todo eso son plagas que están azotando a Venezuela, aún hoy día están azotando a Venezuela. Y que creo que bíblicamente hablando, cuando uno ve la historia de los pueblos que pasaron por toda esta situación que hoy pasa Venezuela, y que además ofendieron a Dios, porque es la causa real, ofendieron a Dios, se pusieron contra el pueblo de Israel, fueron idólatras, hechicería, practicaron toda una serie de males que Venezuela ha practicado, y hago la alerta a los pueblos vecinos que también denuncien estas cosas o enseñen a las poblaciones que la idolatría y estas cosas son pecados y que van en contra de los designios de Dios. Yo quiero decirles que el 7 también es importante que entendamos lo que significa. 7 en la Biblia es lo completo, ¿verdad? Entonces, desde un tiempo acá, y especialmente desde el año 2011, por allí, cuando comenzó el problema del presidente Chávez, sus problemas de salud, comenzaron una serie de cosas, como ya expliqué anteriormente. Han pasado y estamos en un tiempo casi climático. Todo el mundo sabe que está en Venezuela por ocurrir algo. Sabemos que todos estos pueblos, después del pecado vino juicio, y después del juicio vino la restauración. En la Biblia encontramos que primero o después del pecado, después que alguien o pueblos abandonan la palabra de Dios, se ponen de espaldas contra Dios, violando sus decretos, sus mandatos, como ha pasado en Venezuela, y que al colmo de maldecir al pueblo de Israel, como ya hemos analizado, entonces obligatoriamente tiene que venir un juicio. Y el juicio en Venezuela están dando, todo eso que está pasando simplemente es parte de un juicio para hacernos entender a los venezolanos, incluyendo a la Iglesia de Cristo, a nosotros los pastores, de que el pecado se le tiene que denunciar como pecado. Al pecado, Dios es santo y ama al pecador, pero castiga porque Él es justo y es santo. Él va contra el pecado. Y que la retribución justa, porque a veces nosotros hablamos del amor de Dios. Dios es amor, muy bien, pero también dice la Biblia que es santo y justo y va a castigar el pecado. Entonces, hablando del 7, encontramos que hubieron 7 años de hambruna en los tiempos de José, en Egipto, y a toda la población. Encontramos, entre otros pasajes de la Biblia, por ejemplo en Levítico 26, nos habla que si el pueblo de Israel era desobediente, y este es un principio para todo el mundo, no solamente para el pueblo de Israel, 7 veces sería castigado, y en un ciclo de 7 veces más. Lean el capítulo 26 de Levítico y se darán cuenta cómo el 7 es reiterativo allí. 7 años de hambre en los tiempos de Acab. Hay un dato, en el capítulo 17 de Primera de Reyes, dice que habrán varios años de sequía. Santiago 5:17 dice que fueron 3 años y medio, y la mitad de 7 es precisamente 3 años y medio, y sabemos que en la gran tribulación será de 7 años, y que a la mitad el anticristo violará el pacto que se hará en aquel tiempo, como los eruditos en escatologías, los premilenialistas, sabemos que sucederá según las explicaciones que dan las profecías bíblicas. Entonces creemos que el tiempo de acá pudo haber durado fácilmente 7, porque fueron 3 años y medio que hubo sequía, y luego se acrecentó el hambre. En el capítulo 8 de Segunda de Reyes, en tiempos de Eliseo, también hubo una hambruna, y dice la Biblia que duró 7 años. Y cuando vamos al Apocalipsis,
y en los libros de escatología, pero especialmente en Apocalipsis, sabemos que el 7 es número clave. 7 años de los sellos, 7 sellos que son parte de los juicios, los primeros juicios sobre la humanidad, luego 7 trompetas y luego 7 copas de la ira, en 7 años divididos por 3 años y medio. Es decir, lo que estoy diciendo es que el 7 es clave. En estos tiempos, cuando vemos la historia de Acab, encontramos que esto sucedió. 7 años, después en el capítulo 8 de Segunda Reyes, 7 años de hambruna. Venezuela está llegando al clímax. Esto es buenas noticias. Es buenas noticias porque ya llevamos aproximadamente, si comenzamos a contar de los años en que Chávez comenzó a padecer esta enfermedad como parte de los juicios de Dios sobre la maldición que él dijo en contra del pueblo de Israel, entonces estamos llegando a un ciclo de 7 años. Este año hasta los analistas políticos saben que algo debe suceder en Venezuela para que Venezuela sea liberada. Venezuela necesita ser liberada y está llegando al momento preciso. Han pasado cerca de 7 años. Por eso es que hay cierta esperanza, o hay esperanza, de que esto pueda cambiar este año. Eso no significa que los tiempos de Dios para su segunda venida se atrasen, no. Pero no se puede seguir yendo por ese camino. Ese camino es un camino de fracaso. Este sistema político que ha gobernado a Venezuela durante estos años simplemente es un camino fracasado. Por lo tanto, yo hago un llamado a que ahora con más razón la Iglesia de Cristo se levante, no solamente a orar, sino a desafiar con valentía y con fuerza, a predicar la palabra y a denunciar la verdad que está en la palabra. El Señor viene pronto y Venezuela debe ser tratada grandemente por el Señor y el Espíritu Santo. Necesitamos un tiempo de arrepentimiento, de confesión, reconociéndolos todos como cristianos que le hemos fallado a Dios y debemos cumplir nuestro rol en la sociedad del mundo y especialmente de Venezuela. Dios les bendiga.